Por fin, este es el segundo episodio de Hablar para Sanar. Tardé mucho, me ocupé mucho de pensar muy bien lo que iba a hablar, porque es un tema un poquito delicado para mí, en lo particular. Pienso que es un poquito delicado porque fuera de ofender a otras personas o de interferir en sus creencias o de alguna manera no quiero que sea tomado como que estoy criticando o estoy juzgando cierta creencia. Es 100% experiencia propia lo que yo pasé y en lo que yo estoy creyendo actualmente y lo que creo actualmente. Como dije en el video anterior, si no lo has visto, te invito a que veas mi primer episodio que se llama El Comienzo. Está por aquí, lo voy a anexar y te invito a que lo veas si no has visto. Y bueno, continuando, pues es un poco complicado este tema de la religión o del cristianismo, de cualquier tipo de religión que sea. Es un poco delicado porque pues cada persona tiene el derecho y tiene la facultad de creer lo que quiera. Y, no me gusta como muchas personas tratan de interferir o tratan de convencer eh, que crean en lo que ellos mismos creen. Pienso que el ser humano es un ser totalmente independiente y que es capaz de creer lo que él quiera creer. Sin embargo, muchas de las personas o también de ciertas doctrinas llevan a las personas a convencer, a tratar de convencer a la gente a creer lo que ellos creen. Eso no me gusta, no estoy de acuerdo, pero bueno, respeto, ¿verdad? Yo le llamé a este video transición espiritual. ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo que yo viví. Yo desde muy chica, prácticamente desde los 7 años, yo crecí en un hogar cristiano donde mis padres iban a una iglesia cristiana y nosotros también. Crecí conociendo las historias bíblicas. Íbamos cada domingo a la escuela dominical y mis padres se involucraron mucho desde que comenzaron a compartir esa creencia y esa vida. Se involucraron mucho en los labores de la iglesia, de la congregación, hasta el punto cuando tenía 14 años ellos decidieron ser pastores. Nos mudamos de ciudad, yo crecí en la ciudad de Puebla y nos mudamos a una ciudad llamada Tlaxcala, que era más chiquita. Y de hecho me acuerdo que fue muy duro para mí, la experiencia fue un poquito como que traumática, porque imagínense, estaba en plena adolescencia, 14 años, y tenía pues todas mis amistades, incluso amistades de la iglesia cristiana, de la congregación, y tenía mis amigos de la escuela y los amigos de la cuadra, porque nosotros salíamos a jugar, mis padres tenían un restaurante de mariscos y mientras estaban trabajando y eso nos juntábamos todos los niños, los jovencitos de la cuadra y nos íbamos a jugar a un parque. Había un parque en la parte trasera de la casa y me acuerdo que nos reuníamos todos y nos íbamos a jugar y con la bicicleta, los patines, la avalancha, todo lo que hubiera y nos los compartíamos y todo. Entonces, como que teníamos la vida ya hecha, ¿no? Y de momento, pues mis padres tienen el deseo y el llamado de ser pastores y dejamos todo. Mis padres vendieron el negocio y prácticamente nos mudamos a Tlaxcala. Por un año no estuvimos en la congregación o dependiendo de la congregación porque estaban haciendo la transición de pastores y prácticamente pues yo me acuerdo, no lo percibí así porque yo era muy chavita y a veces cuando pues uno está adolescente pues está en su mundo y no te das cuenta como que lo que sucede alrededor. Pero yo recuerdo que pues ya económicamente no eran las mismas cosas. Ya había más, de alguna manera, por ejemplo, íbamos a algún lugar, yo quiero esto, no, no se puede comprar. Un poquito más de prohibiciones, ¿por qué? Porque no se tenía, teníamos que ahorrar, mis padres tenían que ahorrar dinero, tenían que administrar mucho mejor el dinero y pues la vida había cambiado. Entonces, pues así yo fui muy susceptible a ese cambio, la verdad me afectó porque les vuelvo a repetir, estaba en plena adolescencia, entonces ustedes saben que la adolescencia pues es una edad un poquito complicada y lamentablemente no tuve la guianza o
no sé, la madurez para aceptar ese cambio. Yo no quería mudarme. Y entonces, pues eso no ayudó tampoco mucho, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, mis padres se hicieron pastores, empezaron a llevar a cabo a llevar la congregación y por lo consiguiente, pues habían muchos, pues dificultades, porque ustedes saben, los que lleguen a ser hijos de pastores o no sé, pero es bastante complicado. Y no quiero hacerme la chillona ni nada de eso, porque pues no, ya eso hace mucho tiempo que pasó, pero sí a veces la congregación o las personas piensan que los hijos de pastores son así como que lo máximo y que quieren venir así como que en forma de angelitos. Y pues no, nada que ver, todos somos iguales, o sea, mis padres tuvieron los mismos problemas que cualquier persona con sus hijos adolescentes, pero sin embargo con un poquito más de responsabilidad a lo mejor, con un poquito de, pues, de pensar en los demás, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá siempre nos decía, hijos, nosotros estamos en una pecerita, todo el mundo nos está viendo y hay que tener cuidado con lo que hacemos o no hacemos, lo que decimos o no decimos. Y es una presión un poquito fuerte. Creo que, vaya, mis padres hicieron lo mejor posible, lo mejor que pudieron hacer y nos criaron según los lineamientos de la palabra de Dios. Y se los agradezco porque en su momento a mí me ayudó muchísimo esos fundamentos. Me acuerdo que mi papá desde chiquitos, él nos sentaba alrededor de la mesa o en el cuarto y teníamos que leer el salmo, teníamos que leer el salmo del día, el proverbio del día también, y lo leíamos y luego teníamos que orar cada uno de nosotros. Y mi papá en lo que supo y en lo que él aprendía, él nos estaba enseñando y nos puso bases, las bases bíblicas, las bases de amar a Dios por sobre todas las cosas, de honrarlo, de respetar a los demás y todos esos principios que el cristianismo da, que básicamente pues son los 10 mandamientos, ¿no? O sea, y yo crecí bajo esa enseñanza. Al cabo del tiempo fueron pasando los años y yo tuve mis propias experiencias con Dios muy fuertes a la edad de 25 años. Tuve una experiencia que me marcó para toda la vida. Me iba a casar y ya no me casé y prácticamente ya tenía todo y todo se deshizo y fue un momento muy fuerte para mí. Incluso me tuve que ir de Tlaxcala a otro lugar, a un estado que se llama San Luis Potosí, que si me están viendo mis amigos Darjans, los amo con la vida, los respeto muchísimo, les mando un gran abrazo y les agradezco todo ese tiempo que estuve con ustedes. Me enseñaron tanto, 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 tanto y Dios los usó a ustedes para sanar tantas cosas en mi corazón y siempre los estaré, vaya, recordando con mucho cariño y los amo infinitamente. Y bueno, pues fue un momento muy duro para mí en donde me enfrenté a agarrarme de Dios, a decir, confío y creo en ti, no importando ninguna situación, ninguna persona que quiera afectarme, yo los perdono y los suelto y yo me determino a seguir adelante con Dios. Y así fue un momento muy duro, pero en donde yo tuve un encuentro personal con Dios muy fuerte y muy real. A partir de ahí, pues todo cambió, yo quería más y más de Dios, yo quería conocer más y más. Me acuerdo que regresé a Tlaxcala con mis padres y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Quiero pues entrar a un instituto bíblico. Yo estaba en la universidad, ya llevaba la mitad de la universidad, y yo le dije a mis papás, quiero estudiar un instituto bíblico, quiero aprender más de Dios, lo necesito. Y mi mamá no estaba muy de acuerdo porque iba a dejar la universidad, pero a fin de cuentas accedieron, me dieron oportunidad y me dieron el permiso de hacerlo. Me fui a un internado durante 2 años en la ciudad de Puebla y ahí hice mi instituto bíblico. Fue un momento muy sanador, un momento en donde experimenté la gracia de Dios infinitamente, experimenté el toque del Eterno de una manera increíble, conocí bellísimas personas, Irazú, Ada, Carlos, Jorge, bueno, infinidad de personas que yo no acabaría si los empiezo a mencionar,
todos mis maestros. Y fue un momento muy liberador para mí y donde conocí un poquito más de lo que era, pues, la palabra de Dios, o sea, lo que es la doctrina, porque realmente, pues, uno se basaba mucho en el sentimiento y en el sentir bonito y salmos, proverbios, pero realmente estudiar la palabra como tal, pues, no me dedicaba mucho, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo tuve la oportunidad de aprender mucho y de conocer un poquito, de profundizar más en lo que es la doctrina y lo que es el cristianismo. Así fui avanzando. Me acuerdo que terminé el instituto bíblico, regresé a mi casa en Tlaxcala y 100% apoyar en la congregación. Me metí de lleno a los ministerios, apoyar a mi papá. Mi mamá ya estaba un poco delicada de salud y por lo tanto pues no podía llevar a cabo muchas actividades de la congregación como el ministerio de mujeres y yo lo tomé, yo quise ayudar en todo lo que podía a mi papá. Y así lo hice. Fui muy bien aceptada. eh, Gracias a Dios, la gente siempre pues me aceptó. Y claro, había personas que estaban muy de acuerdo porque siempre está el celo y están las cosas. Pero bueno, como quiera que sea, yo estaba en mi mejor etapa de sí, vamos para adelante y vamos a servir a Dios con todo lo que tengo. Ahí vino la oportunidad de hacer un viaje misionero a Cuba. Me voy a Cuba y ahí conozco a mi esposo, que esa va a ser otra historia para otro episodio. Y bueno, al cabo del tiempo me caso y bueno, todo un proceso que después se los contaré, que muy emocionante, no se lo pueden perder. Y a lo mejor, tal vez, déjenme en sus comentarios si lo quieren tener aquí a mi esposo para contar esa historia. Sería muy agradable que escucharan su versión y mi versión de la historia de cómo nos conocimos, cómo fue que nos casamos y nuestra venida aquí a Estados Unidos. Bueno, pues después regreso a Tlaxcala, ya con el compromiso de, ya con ahora mi esposo. Al año me caso y empieza el proceso ya de traer a mi esposo a México. Por una u otra razón, él llega a México, pero tiene que viajar aquí a Estados Unidos. Y ya entraremos un poco más en detalle en el otro episodio. Pero en conclusión, llegamos aquí a Estados Unidos y empezamos a buscar, y a buscar, y a buscar una buena congregación, no tanto como la música bonita o la gente sí que nos agradara a la gente, no. Siempre mi esposo y yo amamos muchísimo a Dios y siempre estuvo en nuestro corazón el aprender más, el crecer más y más y más. Entonces, mi esposo es mucho más estricto en el sentido de la palabra. Él es más eh, buscador, estudioso de la palabra de Dios, de la Biblia. Y entonces, pues no cualquier predicación era así como que ya aquí nos quedamos. Él siempre fue muy celoso en el sentido de qué es lo que van a recibir mis hijos, qué es lo que va a recibir mi esposa. Nosotros como familia necesitábamos crecer espiritualmente y no cualquier mensaje iba a llenarnos. Entonces fuimos buscando iglesias durante un año hasta que coincidimos con una congregación que agradecemos mucho, nos abrieron las puertas, nos ayudaron mucho y de ahí fuimos avanzando. Pasó un tiempo, estuvimos haciendo misiones en el campo, compartiendo en diferentes congregaciones chiquitas. Yo tocaba la guitarra, Ale cantaba, cantábamos juntos, llevábamos la alabanza en algunas ocasiones y así estuvimos sirviendo. Hasta que llegó el tiempo de decir muchas gracias, queremos avanzar y ir subiendo de escalón. Así que le hablamos a nuestro pastor, le dijimos muchas gracias, pero creemos que tenemos que buscar otra congregación porque queremos seguir creciendo. Adelante, nos dio su bendición, nos fuimos y encontramos otra congregación, estuvimos ahí un tiempo. Ahí fue mucho más diferente. Ale tuvo unas experiencias, mi esposo tuvo experiencias con el Eterno de una manera, vaya, sobrenaturales, increíbles. Y estuvimos un tiempo ahí. Pero también llegó un momento en donde ya sentimos que era lo que teníamos que estar ahí y hablamos con nuestros pastores también y les dijimos, ¿saben qué? Sentimos esto y esto y esto.
y decidimos pues avanzar por esa línea. Bueno, seguimos. Les digo que este episodio lo llamé transición porque así ha sido una transición de cómo Dios nos ha llevado hasta donde estamos en el momento de hoy. Y después chocamos con las raíces hebreas, empezamos a investigar, mi esposo empezó a investigar juntos, empezamos a experimentar cosas nuevas totalmente, un mundo, vaya, se nos abrió así como que el panorama, como si hubiéramos llegado a la dimensión desconocida y de momento así, la musiquita, y de momento, ¡pum!, ¿no? Como que se abre un espectro y dices, wow, esto no lo sabía. ¿Dónde estaba tanto conocimiento y tanto, no? Nunca me lo dijeron, nunca me lo enseñaron. A pesar de haber estudiado en Puebla 2 años y luego vinimos aquí y estudiamos otros 2 años, mi esposo y yo, en un instituto bíblico también. O sea, ya con niños y todo, nos íbamos al instituto bíblico por la tarde, después del trabajo. Y así estuvimos durante 2 años porque teníamos muchas ganas de aprender. Siempre hemos querido aprender, conocer más de Dios y sobre todo el propósito perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Yo siempre he sabido y he sentido que Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. A veces decimos, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos cómodos en donde estábamos? ¿O estamos creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero realmente no es la voluntad perfecta? Yo tuve una experiencia muy fuerte en donde Dios me enseñaba qué es su voluntad y cuál es la voluntad perfecta. Siempre en la vida tú vas a decidir. Y si tú amas a Dios, Él te va a bendecir. Si tú estás haciendo, supongamos, por así decirlo, no sé, la carrera que vas a tomar. Tú dices, bueno, yo quiero estudiar psicología. Y, y tú dices, Dios, pues yo quiero estudiar psicología porque me gusta, porque siento que soy buena para esto. Yo lo voy a hacer. Y decides estudiar psicología. Y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque amas a Dios y porque le pones toda tu vida en sus manos y has decidido rendirte a Él y decir, Dios, yo te entrego mi carrera y yo quiero estudiar psicología y lo voy a hacer y estoy contenta con esto y te amo a ti y Dios te va a bendecir. Ahora, no sé, puede ser que la voluntad perfecta de Dios no es que estudiara psicología, sino tal vez ciencias de la comunicación, porque ibas a lo mejor a funcionar a lo mejor más en el sentido de que Dios te podría usar más y hacer su perfecta voluntad, por así decirlo. Pero no quiere decir por eso que si escogiste psicología te va a ir mal en la vida. No, Dios te va a bendecir. Pero probablemente te hubiera podido bendecir muchísimo más y a lo mejor tú hubieras podido estar muchísimo más plena si hubieras estudiado ciencias de la comunicación. Es un ejemplo, ¿no? Es así. O sea, está la voluntad permisiva de Dios y está la voluntad perfecta de Dios. Entonces siempre mi esposo y yo estuvimos buscando la voluntad perfecta para con nosotros y para con nuestra familia. Recuerden que yo vengo de una familia cristiana y yo no quería lo mismo que yo viví para mis hijos. Yo quería que ellos experimentaran a Dios, pero que no tuvieran el gusanito de decir, ay, yo quiero probar el mundo, yo quiero experimentar las cosas del mundo, como yo lo hice, yo lo experimenté, yo me rebelé de un tiempo, estuve como 3, 4 años fuera de todo esto, fumé, tomé, bueno, y me rebelé ante todo el sistema. No me rebelé ante Dios, porque realmente yo nunca dejé de amar a Dios, ni de alguna manera, pues yo sentía que estaba mal, pero es en esa búsqueda que yo estaba desesperada, porque lo que me habían enseñado no era lo que yo quería. O sea, yo no quería vivir una religión o continuar con una vida. ¿Cómo les explico? Es que es algo que tienes que sentir, ¿me explico? Es algo que tú sientes dentro, en la inconformidad de querer más de Dios, de conocerlo más, de amarlo más, de hacer su perfecta voluntad. No nada más la voluntad permisiva. Yo veía a mis papás tan apasionados, yo los veía tan entregados a Dios, de tal manera que ellos creían tanto. Nosotros cuando estuvimos en Tlaxcala, cuando ellos estaban de pastores,
experimentamos milagros de provisión tremendos, de no tener comida y en la mañana y de momento en 2, 3 horas venían personas y nos daban comida, la ropa. O sea, experimentamos tantas cosas maravillosas de Dios, pero yo era una niña, yo era una adolescente que estaba en mi mundo y no percibía esas cosas como ahora, ¿no? Pero cuando yo llegué a una edad, que estuvimos aquí en Louisville, aquí en Estados Unidos, ahí fue donde yo dije, yo quiero tener un encuentro con Dios como mis papás lo tenían. Quiero experimentar a Dios como mis papás lo tenían, esa pasión, ese deseo de cada día levantarse y decir, wow, confío en ti y quiero seguirte a pesar de lo negativo que pueda venir el mundo o a pesar de las situaciones negativas. Yo quiero seguirte a ti, yo quiero honrarte, yo quiero servirte, quiero amarte, quiero atender a las personas, quiero ser servicial con ellas. O sea, yo lo veía en mis padres y era un deseo y un anhelo que yo tenía por ser igual, pero no lo encontraba, no encontraba el lugar. Ok, yo estuve en muchos ministerios, pero no encontraba mi lugar, no me sentía como que plena en ese sentido. Así que chocamos con las raíces hebreas, empezamos a indagar en ello. La persona que nos ayudó mucho o que vimos mucho durante todo este tiempo fue el pastor Jim Stanley, que lo voy a poner en los comentarios si quieren ir a su página, que se llama Passion for Truth, y empezamos a estudiar y empezamos a buscar del Eterno, empezamos a llenarnos, empezamos a cambiar muchas cosas. La primera cosa que fue es poner orden en nuestro hogar, poner orden en los roles de nuestro hogar, mi esposo, yo, mis hijos, el cómo educar a nuestros hijos, cómo disciplinarlos. Nos fue guiando paso a paso, nos fue enseñando tantas verdades que según yo ya me las sabía de todas y no, claro que no, estábamos súper, vaya, perdidos en el horizonte. Empezamos a encontrar el sentido de muchas escrituras, el por qué lo dice, vaya, excelente. Entonces, fue un nuevo mundo, empezamos la transición, poco a poco fue Dios quitando cosas de nosotros y poniendo otras, fuimos creciendo como matrimonio, fuimos arreglándonos como matrimonio, porque a pesar de que estábamos involucrados en la congregación, teníamos muchísimos problemas. Acuérdense que nosotros somos un matrimonio pues bicultural, mi esposo es cubano, yo soy mexicana y las culturas, vaya, a pesar de que hablamos español los dos, pero son dos mundos totalmente diferentes. Y había muchos choques. Yo soy una persona súper explosiva, mi esposo igual, y con uno que empezara a gritar, pues el otro le seguía, y entonces Dios empezó a hacer una obra tan hermosa en los dos. Un día se acerca mi esposo y me dice, Gaby, quiero que celebremos Shabbat. Yo dije, wow, espérate, no, creo que no estoy preparada todavía. Pensaba mucho en mi papá está aquí en Louisville también, viviendo en Louisville, Kentucky. Y entonces yo pensaba mucho en mi papá porque decía, uy, no, cuando mi papá se entere, vaya, me va a decir, ya está agarró monte, ya está en una doctrina rara, ya se fue al judaísmo. Y pensaba mucho en él, pero llegó un momento en donde yo le dije, no, yo tengo que vivir mi vida también. Y yo tengo que buscar esa presencia de Dios en mi vida. Yo quiero buscar lo que él tenía, esa pasión que él experimentó y que él vivió, yo la quiero tener. Así que le dije a mi esposo, sí, está bien, no sé cómo hacerlo, pero pues aprendemos. Empezamos a investigar cómo se hacía y lo hicimos. Y me acuerdo que fue el primer Shabbat que celebramos y fue una experiencia extraordinaria. Mi hijo empezó a hablar de una manera tremenda. Mi hijo tenía yo creo que como 8 9 años. Y mi hija, bueno, no podría explicarlo con palabras lo que nosotros vivimos ese Shabbat. A partir de ahí no hemos dejado de celebrarlo. En ocasiones no me da tiempo de hacer cena,
de hacerlo como que naturalmente como lo hacen, de prender velitas, de hacer el pan, de hacer el vino, de tomar el vino, pero simplemente nos reunimos y decimos, Hashem, Abba, gracias por este día, por este Shabbat que tú nos das de descanso, para aprender más de ti, para poder llenarnos más de ti, para convivir como familia. Muchas gracias por este Shabbat. Y lo celebramos. No seguimos ningún ritual, no seguimos ningún ABC, no, porque con Dios no es así. Dios, para empezar, está en todas partes. Dios es lo bueno, Dios es lo malo, Dios es todo. En Dios, en el Eterno, no hay dualidades, no hay aquello que eso está bien, eso está mal, no, eso lo ponemos nosotros. Y con todo este tiempo de enseñanzas y de estar aprendiendo, hemos descubierto tanta riqueza y tanta libertad. La libertad que habla la palabra de Dios de ser verdaderamente libres es lo que uno ha experimentado y lo que yo he experimentado. Por eso yo les digo que yo no regreso a esa burbujita que es el cristianismo, donde no te dejan probar otras cosas. Tal vez no es de que no te dejan porque te tienen atado. No, 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 nadie te ata más que tú solito. Tú decides quedarte ahí con esa enseñanza y no investigar más. Tú decides quedarte ahí con lo que te da el pastor cada domingo y quedarte ahí y bueno, habrá para algunas personas que les funcione así y que se sientan maravillosamente felices y que sigan adelante con su vida y bueno, se los aplaudo, qué bueno, porque eso es lo que necesitan. Y qué padre que encuentren a Dios en ese lugar y qué padre que crezcan y que restauren sus vidas y que restauren sus matrimonios, que restauren la familia que tienen. Qué bueno que tengan esa oportunidad. Pero en mi caso es diferente y en mi caso nosotros decidimos ir creciendo y salir de esa burbujita que es el cristianismo y dedicarnos a absorber cada una de las enseñanzas que Dios tiene preparado para nosotros para cumplir su perfecto plan en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Les puedo decir que ha sido un cambio maravilloso. No es 100% perfecto, claro que no. Seguimos discutiendo tal vez, pero ya es diferente. Ya podemos tener dominio un poquito más de decir, vamos a calmarnos y después platicamos el tema. Con los hijos igual, la disciplina ha cambiado demasiado también. El hecho de, ok, aplicas disciplina, pero también explicas el por qué. El crecer viendo a nuestros hijos, pues amando al Eterno, no como el Dios imposible de tocar, sino el Dios accesible para todo el mundo, que si quieren alguna cosa van ellos y se lo piden a Dios en su lugar, en su aposento, en su cuarto y dicen, Padre, yo quiero esto y al rato en un momento vamos a comprar y está en oferta o viene el abuelo y se lo regala, cosas así que ellos han experimentado una relación con Dios tan íntima y tan natural sin ABC ni no, tan natural. Tú los ves pidiéndole a Dios como sin intermediarios, sin religión, sin nada que te ate. Y, por ejemplo, vamos en la calle y de momento mi hijo me dice, wow, mamá, qué lindo está el día. Dios lo hizo tan hermoso. Mi hijo de 8 años. Es algo tan, tan bello, la naturaleza. Y de momento dice, ¿por qué ensucian la tierra que Dios nos dio cuando ve basura tirada en las calles y va y recoge la basura y la tira al bote, anda buscando el bote de basura para tirarlo? Y vemos cómo Dios nos ha estado llevando y cómo nos ha llevado el Eterno a nuestra familia y somos muy dichosos y nos sentimos muy alegres por el cambio que hemos tenido. Por eso digo que ya no soy cristiana, porque decidimos salirnos de esa disciplina o de esa doctrina, porque lamentablemente, digo lamentablemente porque siguen las... No quiero entrar en polémica ni mucho menos, pero hay que hacerse un cuestionamiento y hay que pensar. Y estas fueron las preguntas que yo me hice
y que las expongo ahora. ¿Por qué si nos llamamos cristianos o si se llaman cristianos y se supone que es seguidores de Cristo, por qué no seguimos las enseñanzas de Jesús? Porque Jesús celebraba Shabbat. Jesús era judío. Su nombre era Yeshua. Y era judío y celebraba Shabbat y celebraba las fiestas. Sin embargo, el cristianismo celebra Navidad, celebra Easter, celebra no sé cuántas otras cosas que no ni siquiera tienen que ver con lo que Jesús hacía. Dice Jesús que mayores cosas haríamos. Sí, mayores cosas haríamos cuando tengamos el conocimiento que él tenía. Sin embargo, nadie sigue sus enseñanzas. Todo el ministerio de Yeshua, cuando nosotros lo leemos y leemos su ministerio, todo el ministerio de Yeshua fue enseñar al Padre, enseñar a encontrarte al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, veme a mí y yo te voy a enseñar cómo tener la relación con el Padre. Los discípulos le dijeron, ¿qué oración tenemos que hacer? ¿Cómo debemos orar al Padre? Y él empieza, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, siempre fue el enseñarnos, Yeshua siempre trató de enseñarnos cómo acercarnos al Padre, de una manera directa, sin intermediarios. ¿Y qué hacemos? Adorar a Jesús, adorar la cruz, adorar el sacrificio que hizo, algo tan desagradable que él vivió, algo tan fuerte que él vivió, le damos tanta importancia. Y yo pensaba en todo eso, yo decía, yo no quiero eso, yo no quiero que mis hijos crezcan con esa enseñanza. Yo quiero que realmente vivan la palabra de Dios, que vivan la enseñanza del Eterno, que puedan vivir bajo los lineamientos de la Torá sin que sea sin que sea tan pesado para ellos. Muchas veces piensan la ley, que se rigen en la ley, y la ley, y la ley, y la ley. Sí, Jesús vino a cumplir la ley. Incluso la puso más difícil. Y no nos damos cuenta, pero es una realidad. La ley simplemente son instructivos. Los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá, te enseña cómo vivir, cómo ser con tu vecino, qué hacer si lo lastimas, si le robas, cómo actuar o qué tengo que hacer para remediar ese error, cómo tratar a mis sirvientes o a mis trabajadores, cómo tratar a mi vecino, cómo tratar a mi esposo, cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mis hijos, cómo disciplinarlos, cómo enseñarles. Te enseña todo, qué es lo que debes de comer, cómo debes de actuar. Sin embargo, no lo hacemos. No lo hacemos. Deciden reunirse el domingo, no respetan el sábado, cuando es muy claro los 10 mandamientos. Es algo tan sencillo, pero sin embargo no lo hacemos. Y yo cuando descubrí y cuando entendí la realidad de las cosas, dije, no más. Me salgo de todo eso y decido caminar por este lado. Mi preocupación era mi papá. Cuando mi papá vio los frutos en nuestra familia, mi papá me aplaudió y dijo, bueno, no me voy a meter en este asunto. Si ustedes quieren guardar Shabbat, adelante. Si ustedes quieren meterse y seguir por ese camino, les aplaudo porque les está dando resultados. Mi papá lo vio de muy cerca, vio los problemas que teníamos mi esposo y yo. Estuvimos a punto de divorciarnos más de 3 veces. Estábamos muy, muy mal, a pesar de ser cristianos los dos, a pesar de llevar un background misionero los dos, a pesar de amar a Dios por sobre todas las cosas los dos. Teníamos tantos problemas y éramos tan desgraciados porque no podíamos entender por qué si nos amábamos tanto y si amábamos tanto a Dios, por qué no podíamos convivir. Sin embargo, Dios nos fue enseñando, Dios nos fue cambiando, pero fue cuando salimos y nos atrevimos a creerle que Él nos iba a ir enseñando. Yo te digo una cosa, no debes de tener miedo cuando tú sientas ese deseo y ese anhelo de que debe haber más,
yo te digo una cosa, es algo que tu alma está gritando dentro de ti, que busques, porque sí hay algo más, sí hay algo más, hay muchísimo más, hay todo un mundo de enseñanzas que Yahshua nos dejó, que Dios nos dejó para aprender de Él y que realmente se hacen carne en nuestras vidas y puedes tener esos milagros y puedes experimentar ese mundo de dicha y de, vaya, de virtudes. Y yo donde estoy actualmente te puedo decir que soy plena en el sentido espiritual. Emocionalmente estuve muy mal y fue un momento muy duro el que yo pasé hace unos años. Pero si yo no hubiera tenido lo que tengo actualmente de parte de Dios, si no hubiera tenido esos Shabbats, yo no creo que hubiera yo soportado ese tiempo tan duro. De hecho, fue este momento que estoy yo viviendo espiritualmente fue el que me sacó y el que me ayudó a despertar vaya, de lo que yo me senté tan perdida. Me atrajo hacia Él con esos brazos de amor y con esa misericordia tan grande. Así que yo te puedo decir, si tú tienes ese deseo y ese anhelo y tú sabes que debe haber algo más, te digo, atrévete a dar el paso, investiga y conoce. La Biblia dice, escudriñalo todo y retén lo bueno. Todo toda aquella persona o todo aquel conocimiento que te llegue, que llegue a tu vida, que traiga cosas buenas a tu familia, que traiga cosas buenas y resultados buenos a tu persona y a tu vida y a tu familia, sigue adelante, no tengas temor, porque en eso está Dios de por medio y quiere lo mejor para nosotros, que somos sus hijos, que somos su creación. Acuérdate que Dios creó al ser humano pensando en el amor. Siempre Él nos ha amado por sobre todas las cosas. Y lo único que desea Él es tener un encuentro personal contigo para que tú te goces en Él y cumplas tu perfecto propósito por el cual viniste a esta tierra y que Él solamente te lo puede mostrar y te lo puede enseñar. Así que termino este video deseándote lo mejor y que experimentes todo lo que Dios tiene para ti y muchísimo más. Y no olvides, dale like, suscríbete y comenta. Y lo más importante, habla, sana y suma a este mundo para que sea mejor. Hasta la próxima.